Que la gracia de nuestro Don Yahshua, el amor de Yahweh y la comunión del amado Roy Jacoes sea con cada uno de ustedes. Y continuamos con nuestra enseñanza número 31 acerca de los animales limpios y de los animales inmundos del libro de Vayatkra, mal traducido por Levítico, capítulo 11, del pasur 1 al 47. Que en el libro de Vayatkra, mal traducido por Levítico, capítulo 11, del pasur 1 al 8, ahí nos habla acerca de los animales inmundos de los cuales el pueblo de Yahweh no se debía alimentar. Y ahí se estaba refiriendo a los falsos ministros de los cuales Yahweh le prohibía a su pueblo que se alimentaran ¿de qué? De ellos, o sea, que recibieran sus doctrinas que eran completamente inmundas ¿ante quién? Ante Yahweh. Mientras, en el capítulo 11, del pasur 13 al pasur 19 del libro de Vayatkra, ahí ya nos habla acerca de las aves abominables, que es para referirse a quién. Mire, a sus ancianos apóstatas, a sus principales sacerdotes no cojanín de Yahweh, y a sus principales maestros, entre comillas, del Talmud, no de la Torá. Que en el tema anterior estuvimos hablando acerca del ministerio de los buitres. Vayatkra Levítico nos habla acerca de los falsos ministros y nos habla acerca de aquellos que los establecen a ellos como ¿qué? Como ministros, o sea, como las cabezas de esos animales inmundos, o sea, sus ancianos, que las escrituras se refiere a ellos como aves abominables. Este ministerio de los buitres, que simbolizan aves, simbolizan ancianos, simbolizan ministerios, significa congregaciones completamente abominables ante Yahweh, que son, escuchen, congregaciones, ministerios sin qué, sin cabello, o sea que calvas. Ya que el cabello simboliza la comunión con Yahweh a través del amadísimo Ruach HaKodesh, según el libro de Romanos capítulo 8, pasur 26 al 27, que es al amado Ruach HaKodesh que escucha a Yahweh en el nombre de Yahshua. Estos buitres, estas aves abominables, estas congregaciones, estos falsos ministros no tienen ninguna comunión con Yahweh a través del amado Ruach HaKodesh, ya que ellos no invocan el nombre de ¿quién? De Yahweh. Estas congregaciones sin cabello, escuchen, son un símbolo de la crueldad, de la codicia y de la avaricia para con todos aquellos que han creído en ¿quién? En ellos. Eso simboliza el ministerio de los buitres porque existen millones de ¿qué? De ellos. Ahora, continuamos en el libro de Vayatkra, mal traducido por Levítico, capítulo 11, pasur 19. Continuamos con el ministerio abominable de la ¿qué? De la cigüeña. Que la palabra cigüeña en hebreo significa yaxidá, que significa leal, bondadosa, amorosa, que simboliza buena suerte, fertilidad, que este es el significado que le han dado los judíos apóstatas a esa ave, que es un ave completamente abominable ¿ante quién? Ante Yahweh. Ellos le han colocado ese significado solamente por contradecir a Yahweh, ya que la cigüeña simboliza a sus ancianos apóstatas, a los famosos contradictores de Yahweh, de Yahshua, del amado Ruach HaKodesh y aún de la misma verdad. Yahweh les dice que la cigüeña es un animal abominable, y ellos dicen que no lo es, sino que para ellos es un ave ¿qué? Es un ave cados, solo por llevarle la contraria ¿a quién? A Yahweh. La cigüeña es una ave zancuda de color blanco, que el color blanco significa pureza, realeza y caduchá.
según los que, oiga, según estos apóstatas le han dado el significado a esta ¿qué? A esta ave. La cigüeña es de patas ¿qué? De patas negras, que significa que su andar, su caminar es de ¿qué? Es dirigido por las tinieblas. La cigüeña posee un cuello largo, erguido, que significa que es un ave, un anciano, una congregación completamente ¿qué? Soberbia. La cigüeña posee un pico largo, o sea que es un ave, un anciano, una congregación completamente bocona, o sea, muy mentirosa, que ellos viven profetizando ¿qué? Mentiras. Esta ave anida en las torres, en los lugares, en las congregaciones, en las personas que se encuentran completamente amuralladas, fortificadas, endurecidas en contra de Yahweh y en contra de Yahshua y en contra de la verdad. Ya que esta ave simboliza a una congregación donde no menciona ni el nombre de Yahweh ni creen en Yahshua, sino que ellos viven contradiciendo en su misma ¿qué? A su misma escritura. Esta ave simboliza a la famosa nación de Israel, no de Yahweh. Y esta ave abominable también simbolizan a esos ancianos que anidan sobre ¿qué? Mire, que anidan sobre los árboles. O sea, esos ancianos gobiernan sobre sus líderes religiosos, sobre sus presidentes, puestos y nombrados por ellos ¿qué? Por ellos mismos, jamás han sido establecidos ni nombrados por ¿quién? Por Yahweh. Esta ave es un ave migratoria que le gusta ir y le gusta volver en busca de ¿qué? En busca de sus futuras víctimas. O sea, ellos andan en busca de ¿qué? De prosélitos, de paganos. Escuchen, que esto es lo que les dijo Yahshua allá en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 23, pasur 15. Que Yahshua le dijo a estos fariseos, a estos ministerios farisaicos, que hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez convertido ese prosélito al judaísmo, lo hace dos veces más hijo del diablo de lo que era ¿qué? Mire, de lo que era ese prosélito. Dicen los judíos apóstatas que contradicen a Yahweh que esta ave abominable ante Yahweh, oigan, dice que es un símbolo del nacimiento del amor de los hijos hacia su padre. Pero será su padre a Satán, no a Yahweh, porque esto es un ave ¿qué? Es un ave abominable. La cigüeña entre los que aborrecen a Yahweh es un símbolo de la unción que según ellos desciende de lo alto. O sea, desciende del segundo cielo, donde se encuentra a Satán y sus ángeles ¿qué? Y sus ángeles caídos. No del tercer cielo, que es donde se encuentra Yahweh, Yahshua y sus ¿qué? Y sus malaks. La cigüeña, esa ave, ese anciano, esa congregación abominable, solo comparten su alimento con los de su misma especie, o sea, solamente entre su mismo pueblo, pero ellos no la comparten con los que no son de ¿qué? Con los que no son de ellos. Léaselo en el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 36, pasur 16 al 23, y el libro de Romanos, capítulo 2, pasur 24. Ellos con los que no son judíos, en la época, en el antiguo pacto,
Ellos los ponían y nos pusieron a nosotros los gentiles a adorar ¿qué? Mire, a adorar sus demonios. La cigüeña simboliza el ministerio abominable que existe entre la nación de Israel, no de Yahweh. Por esa razón Yahweh los declaró animales e inmundos y animales abominables. ¿Por qué? Por fariseos con Yahweh y por ser fariseos con su mismo pueblo y por ser fariseos con la ¿qué? Mire, con la humanidad. Estas cigüeñas, estas aves, estos ancianos, estos ministerios abominables andan en aguas pocos profundas cazando aquellos peces, aquellas personas que andan superficialmente sobre ¿qué? Mire, sobre el río. O sea, ellos andan cazando a aquellas personas que ellos saben que son simpatizantes ¿de quién? De Yahshua, que solo tienen a Yahshua ¿de qué? De boca. Pero que a esas personas, a esos peces, no les gusta sumergirse dentro del río, o sea, en la comunión del amado Ruach HaKodesh. Todas aquellas personas que no anhelen la comunión del amado Ruach HaKodesh, tarde que temprano van a ir a caer a las garras de esas ¿qué? De esas aves abominables. A manos de esos ¿qué? De esos ancianos apóstatas, de esa nación de Israel, no de Yahweh, completamente ¿qué? Apóstata. Tarde que temprano van a ir a parar a ese lugar. Estas aves abominables migran en manadas. Ellas no andan ¿qué? Solas. ¿Por qué? Porque les da miedo. Que aquí tienen revelado lo que harían en un futuro los discípulos de Yahshua, por no querer ellos andar con el amadísimo Ruach HaKodesh, sino por ellos querer andar ¿qué? Solos y en sus roscas. O sea, o vamos los 12 juntos o no vamos ninguno a ninguna parte. Las cigüeñas, estas aves abominables, ellas son torpes en su andar. Y ellas son muy ¿qué? Son muy altivas, son muy soberbias. Y ante cualquier clase de peligro, inmediatamente ellas salen ¿qué? Salen huyendo. Este es el famoso ministerio de los asalariados, los cuales no les importan las ovejas, solamente les interesa su ¿qué? Su lana, su dinero. La cigüeña es un ave muy parecida a la garza, ya que ambas viven dentro de ¿qué? Dentro de los pantanos. Ambas viven en la inmundicia y ambas se alimentan ¿de qué? De ella. Ellas se lucran económicamente de la gente que anda en su ¿qué? En su inmundicia, en sus pecados. Y ambas también viven a la orilla del río. Escuchen, ellos viven a la orilla del río y se alimentan de todos aquellos que se salen del río, de todos aquellos que se apartan de la comunión del amadísimo Ruach HaKodesh. Los discípulos de Yahshua se salieron de la comunión del Ruach HaKodesh y fueron a parar a las manos de esos ancianos que apóstatas. Estas aves abominables, estos ancianos, estas congregaciones, asesinaron a los discípulos de Yahshua y al mismo Shaul por ellos salirse del río, por ellos salirse de la comunión del amadísimo Ruach HaKodesh. Libro de Vayatkra, mal traducido por Levítico, capítulo 11, pasur 19. Continuamos con el ministerio abominable de la garza. Que la garza es un ave abominable semejante a la cigüeña,
pero es más pequeña y su plumaje es grisáceo, o sea, amarillento, y vive a la orilla de los ríos y de los pantanos. Estas aves abominables, estos falsos ministerios, estas congregaciones, se viven alimentando de los ¿qué? De los tibios y de aquellos que les gusta la inmundicia. Aquí tienen las famosas congregaciones que por amor al dinero viven mezclando locados con con lo pagano. La garza, esta ave abominable, este ministerio abominable ante Yahweh, era considerada por los griegos, por los paganos, por los gentiles, como la mensajera de los dioses, o sea, la mensajera de los ángeles caídos. Eso es lo que es la nación de Israel, no de Yahweh actual, la mensajera de los ángeles caídos, ya que es a ellos a quienes ellos adoran, y es de esos ángeles caídos que ellos han recibido toda esa revelación completamente caída. Fue de ellos que ellos han recibido su Talmud, su Cabala y su libro satánico de No, su libro de oración a los muertos literales, su libro de rezos a los ángeles caídos, etcétera, etcétera. Y dicen que esta ave abominable, esta congregación apóstata, es, entre comillas, la más elegante entre todas esas aves abominables, entre todas esas congregaciones apóstatas en su en su andar, o sea, en su caminar. ¿Qué significa esto? Que esa ave, esa congregación llamada la Jerusalén actual, no la Jerusalén de Yahweh, es la congregación abominable más soberbia de todas las congregaciones abominables y apóstatas que existen actualmente, ya que ella toma sus propias decisiones sin consultar absolutamente a quién, a nadie. Y ella no necesitan el consejo ni de Yahweh, ni de Yahshua, ni del Ruach HaKodesh, ya que ellos no los mencionan ni creen en quién, en ellos. Ahí tienen por qué razón Yahweh la llama un ave abominable. Y así es todo aquel que se rehúsa a invocar el nombre de Yahweh, a invocar el nombre de Yahshua, a creer en Yahweh y a creer en Yahshua. Tanto la cigüeña y la garza, ambas son aves, ministerios, congregaciones completamente abominables, migratorias, ya que ambas, ellas andan buscando prosélitos, víctimas. Vean esta gran revelación que existe detrás de esta ave abominable de la garza. Este ministerio abominable, escuchen, ellas para cazar, ellas están completamente quietas en su sitio y ellas no se mueven de él. Escuchen que nos revela el amado Ruach HaKodesh, que estos ancianos apóstatas jamás salen de la nación de Israel. Ellos se quedan en ese lugar quieto esperando que sus futuras víctimas lleguen a ellos, o sea, a la nación de Israel, no de Yahweh, lleguen a esa nación voluntariamente a postrarse ante sus patas, o sea, a rendirse ante sus pies. Y esos prosélitos llegan a humillarse ante esos ancianos apóstatas y llegan a venerarlos y a idolatrarlos y a entregarles todas sus riquezas. Y esos ancianos con su gran pico, con sus grandes mentiras, los convencen ¿para qué? Para destruirlos a ellos a través de su Talmud, a través de su
cábala, y así ellos terminan de asesinarlos espiritualmente, para luego comenzar ellos a alimentarse, a lucrarse económicamente de esos ¿qué? De esos muertos, y quitarles todo su ¿qué? Todo su dinero. Porque todo prosélito que va allá a la nación de Israel y se convierte a esas sectas satánicas judío-mesiánicas, ellos le tienen que dar todas sus riquezas a esa gente para poder ellos ser llamados, o para poder ellos llamar a ese gentil, a ese pagano, el Jersedé. Que el Jersedé significa el extranjero justo. Escuchen. El gentil, el pagano que ama a Israel y que ama la Torá. Oiga, no dicen que ama a Yahweh ni ama a Yahshua, sino que ama a Israel y que ama la Torá. Esta revelación es para aquellas personas que el diablo a través de su ministro les han dicho que para poder ellos ser salvos tienen que guardar Torá, se tienen que ir a vivir a Israel, darle todas sus pertenencias a esos ancianos, se tienen que circuncidar, tienen que guardar los 613 mitzvot y tienen que pertenecer a X o Y o secta satánica judía, contradiciendo el libro de Geburón, mal traducido por Hechos, capítulo 15, Pasur 1, Pasur 5, Pasur 6, Pasur 11 hasta el Pasur 28. Todos estos fanáticos religiosos, porque es lo que son, fanáticos religiosos, a mano de estas garzas van voluntariamente a parar. Todos aquellos que rechazan el nombre de Yahweh y que no invocan su nombre y que rechazan el reposo de Yahweh, o sea, Yahshua, revelado en el antiguo pacto en el libro de Yaxayano Isaías, capítulo 30, Pasur 15, y manifestado en el nuevo pacto en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 11, Pasur 28. Matillá, capítulo 11, Pasur 28. Todos estos fanáticos religiosos tienen que ir a parar a esas sectas satánicas, ya que estas hables abominables les dicen a ellos que ellos se tienen que ganar la salvación cumpliendo la Torá, celebrando ritos religiosos, celebrando fiestas ya abolidas por el mismo Yahweh, ¿a través de qué? A través de Yahshua. Ahora, les pregunto, ¿cómo alguien va a poder ser salvo sin invocar el nombre de Yahweh? Sin creer en Yahshua y sin ser regenerado por el amado Ruach HaKodesh. Escuchen, absolutamente nadie podrá ser salvo sin Yahweh, sin Yahshua y sin el amado Ruach HaKodesh. Les repito, a mano de estos apóstatas tienen que ir a parar todos aquellos que rechazan a Yahweh, a Yahshua y al amado Ruach HaKodesh. Como también estas garzas se alimentan de las famosas garrapatas ganaderas. ¿Qué significa esto? Que estos ancianos se alimentan, se lucran de todos esos falsos ministros que le viven chupando la sangre a todos aquellos animales que se encuentran ¿dónde? En el campo, o sea, en el mundo. ¿Qué significa esto? Que estos ancianos apóstatas le viven chupando la sangre a todos aquellos gentiles que se niegan a invocar el nombre de Yahweh, a creer en Yahweh y en Yahshua, y que ellos los tienen metidos allá en sus sectas satánicas, adorando su Hachem, su Adonai,
Gentiles convertidos al judio-mesianismo dejaron de invocar el nombre de Yahweh por irse a adorar ¿qué? Por irse a adorar demonios. A este tipo de personas es que estos ancianos les viven chupando la sangre, los viven desangrando a través de sus congregaciones judio-mesiánicas dirigidas por sus discípulos hasta dejarlos completamente sin qué, mire, sin dinero. Ahora, ¿sabían ustedes que las garzas, porque detrás de los animales literales existe una gran revelación espiritual de Yahweh? Detrás de lo literal existe una gran revelación espiritual. ¿Sabían ustedes que las garzas, ellas tienen una gran isla sobre las aguas, o sea, sobre el mar, sobre el mundo, exclusivamente para ellas? Léalo en el libro de Revelaciones, capítulo 17, pasur 1 al pasur 15. Esa famosa isla es la Jerusalén actual, no es Roma. Roma salió de allá de la ciudad de Jerusalén, no de Jerusalén. La Jerusalén actual está llena de idolatría y llena de paganismo, ya que esa nación se volvieron abiertamente enemigos ¿de quién? De Yahweh y de Yahshua. Al ellos dejar de invocar el nombre de Yahweh y al ellos adorar a Hashem, Adonai, al Dios Quemos, al Dios eterno, al Dios de los judíos apóstatas, al Dios de los panteones cananeos que se llamaba El Olí, al cual tradujeron los escribas apóstatas por la palabra Elohe y la palabra Elohim, que es el Dios de los nómadas, de los errantes, de aquellos que andan de un lado para qué, de un lado para otro. Y todo por ello no mencionar a Yahweh, el Adón de Abraham, el Adón de Yitzhak y el Adón de Jacob. Vayatkra, mal traducido por Levítico, capítulo 11, pasur 19. Continuamos con el ministerio abominable de la abubilla. Ave, congregación pequeña, o sea que esa congregación no es nada ante los ojos de Yahweh. De plumaje rojizo, o sea, de cobertura rojiza, que significa su cobertura, que significa que sus vestidos, su cobertura están completamente manchados de la sangre de los cados de Yahweh. Esta abubilla simboliza la Jerusalén actual, ya que ellos mataban a todos los nabí que Yahweh les enviaba para que se volvieran a ¿quién? Para que se volvieran a él. De plumaje rojo, significa que esta ave, la Jerusalén actual, se encuentra bajo el juicio de Yahweh por ser un ave, por ser una congregación completamente abominable y apóstata, cuyas alas, que simbolizan las manos, y cuya cola, que simboliza la lengua, son completamente de color negra. O sea, tanto su obrar y su hablar proceden de las mismas tinieblas del mismo Hasatán y no de Yahweh. La bubilla es de pico largo, o sea, es muy bocona, muy mentirosa, vive profetizando profecías mentirosas, y ellos son de costumbres completamente, ¿qué? Solitarias, o sea, solamente entre ¿qué? Entre ellas. La belleza externa de la bubilla contrasta con su suciedad y con el mal olor que emana ¿de qué? De ella. ¿Qué significa esto?
que espiritualmente la nación de Jerusalén, esa ave, ese anciano, esa persona, esa congregación, espiritualmente ellos están ¿qué? Podridos. Y en el mundo espiritual ellos ¿qué? Ellos heden, emanan su ¿qué? Su mal olor. La bubilla abubilla entre los ancianos apóstatas que aborrecen a Yahweh, para ellos es un símbolo de la mensajera celestial, ya que muy a menudo ella trae noticias de la primavera, o sea, de su falso salvador. Les repito, la bubilla entre los ancianos apóstatas y los sacerdotes apóstatas, no cógenes de Yahweh, y entre los, entre comillas, escribas apóstatas de la escritura hebrea, ellos son un símbolo, escuche, esa bubilla, ese anciano apóstata, es un símbolo de la mensajera celestial. O sea, es un canal entre los ángeles caídos y la tierra, ya que muy a menudo esa ave, ese anciano apóstata, esa congregación apóstata, ellos les traen, escuchen, noticias de la primavera. O sea, cada septiembre viven anunciando la venida de su bestia, de su falso salvador, ya que tanto las 4 estaciones del año, escuchen, como la primavera, eran un símbolo de Yahshua, ya que la escritura hebrea hace un énfasis, ya que Pesa ocurre en ¿qué? En la primavera. Pesa ocurre en el primer mes del calendario establecido ¿por quién? Por Yahweh, a los cuales sus ancianos apóstatas cambiaron por un calendario, entre comillas, hebreo, cananeo, fenicio, griego, completamente satánico. En ese calendario y en ese calendario se encuentran todos los dioses a los cuales la nación de Israel, no de Yahweh, adoptó ¿a dónde? Allá en Babilonia. Ya que Yahweh jamás le puso a su primer mes, él no le puso ni Nixan, ni Abid, ni mucho menos le puso ¿qué? Abril. A ninguno de los meses del año ni de los días de la semana, Yahweh les puso ¿qué? Nombres. Yahweh le llama el primer mes, el segundo mes, el primer día de la semana, así sucesivamente, ya que el primer mes simbolizaba a una planta joven a punto de ¿qué? A punto de madurar. ¿Qué significa esto? Allí nos estaba hablando acerca de la muerte y la resurrección de Yahshua, ya que Pesa significa ¿qué? Libertad. Eso significa primavera. Primavera significa libertad. Primavera significa el renacer de la tierra. Primavera significaba la resurrección de Yahshua de entre los ¿qué? De entre los muertos. Primavera significaba la redención, la salvación de Yahweh, como también primavera simbolizaba ¿qué? Mire, el milenio. La primavera es la época de la renovación de lo ¿qué? De lo viejo, o sea, del antiguo pacto, para comenzar una nueva vida a través de ¿qué? Mire, a través de Yahshua. Y milenio significa una nueva vida ¿con quién? Mire, con Yahshua. El primer mes significa una nueva vida, un nuevo comienzo, un nuevo renacer ¿en quién? En Yahweh. Primavera, Pesa, milenio, todos estos eran un símbolo ¿de quién? Del mismo Yahshua. Yahshua ya vino y estas aves abominables, estos ancianos apóstatas y sus congregaciones apóstatas, no lo quisieron ni lo quieren aceptar hasta el día de hoy.
Y cada que ellos celebran su rito religioso de su Pesa y de su fiesta satánica de Yom Kippur, ellos están anunciando a través de esos ritos religiosos la primera venida de su Mesías, no del Masiyá. Ellos están anunciando la venida de su untado de grasa del dios hindú llamado Krishna. Están anunciando la venida de su Yeshua, que la palabra Ye significa Dios, pero no se sabe cuál de tantos, y la palabra Shua significa salvará, o sea, en un futuro. Su Yeshua significa Dios salvará, mientras que la palabra Yahshua significa Yahweh es salvación, verbo presente. Estas abubillas, estos ancianos, estas congregaciones de la nación de Israel, no de Yahweh, ellos le viven anunciando cada septiembre la primera venida de su Legentamé, o sea, de su pan inmundo, de su Salvador e inmundo. De eso es lo que le viven profetizando sus profetas, los nabís, cada septiembre a todos aquellos que les creen sus mentiras. Cada septiembre se reúnen y gritan para que su Mesías venga y les construya su cuarto templo en honor a su mismo Mesías, en honor a su bestia. La bubilla simboliza un ministerio, una congregación abominable ante los ojos de Yahweh escrituralmente. Pero entre estos fanáticos religiosos sectarios que no leen sus escrituras, entre estos fanáticos, esa congregación abominable que aparenta ser muy espiritual externamente, entre aquellos que no los conocen a ellos, ya que a ellos le ocultan su lado, ¿qué? Su lado oscuro. A ellos les ocultan su satanismo que practican a través de su Talmud y de su Kabbalah. Y esta ave, este anciano, este ministerio, esta congregación de Israel es la más apestosa del mundo. En el mundo espiritual y entre los que leemos la escritura, ellos huelen inmundo, huelen peor que un muerto en estado de ¿qué? De descomposición, porque ellos no tienen vida, no tienen a Yahshua. Desde hace siglos están completamente ¿qué? Muertos, podridos, descompuestos espiritualmente, por ellos rechazar la vida. Esta ave abominable, esta congregación apóstata, era y es muy venerada, muy idolatrada ¿por quiénes? Por los egipcios, por los gentiles, por los fanáticos paganos que rechazan invocar el nombre de Yahweh y se niegan a creer en Yahshua. La bubilla es un símbolo para referirse a la Jerusalén actual, no la Jerusalén de Yahweh, que es una congregación muy bocona, muy mentirosa, y que se la pasan exhibiendo entre los ignorantes su caduchá a través de sus ritos religiosos externos, sin creer en Yahweh, sin invocar su nombre y sin creer en Yahshua, ni en el amado Ruach HaKodesh, la persona que los ha secados ante Yahweh. La bubilla posee un pico encorvado, que significa que le viven echando indirectas a la gente y jamás les van a decir la verdad. Ellos no les van a decir las cosas como realmente deben ser aquellos que se convierten a ellos.
estos ancianos nunca le van a decir la verdad a sus prosélitos que los idolatran a ellos. ¿Qué significa esto? Que los judíos, no Yahudim, que los judíos, el pueblo de Dios, no Yahudim, pueblo de Yahweh, estos judíos jamás le dirán la verdad ni lo que realmente ellos piensan acerca de aquellas personas que no son judías de sangre. A ellos les dicen una cosa y entre ellos piensan otra cosa acerca de qué, de ellos. Y aún entre ellos mismos, entre las 12 tribus de Israel, no de Jacob, ellos no se han podido poner de acuerdo acerca de las mentiras que les viven diciendo a los gentiles que se convierten a qué, mire, que se convierten a ellos. La bubilla son las aves, los ancianos, las congregaciones apóstatas abominables, los ministerios abominables, los falsos ministros que promueven, entre comillas, una caduchá. O sea, estos son los famosos ministerios de la mal llamada santidad, sin Yahweh, sin Yahshua y sin la persona que los ha secado, el amado Ruach HaKodesh. La bubilla se alimenta de los insectos, oigan, de las moscas. Es de las moscas que ellas se alimentan. De ellos es que sacan sus qué, mire, sacan sus doctrinas. Las moscas simbolizan personas como también simbolizan a los ángeles caídos, como también simbolizan a los qué, a los demonios. Léalo. En el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 12, pasur 24 y pasur 27. Belcebú, escuchen, es el Señor, el amo de las moscas, el príncipe de los demonios. Libro de Sillá, capítulo 11, pasur 14 al 20. Escuchen, Belcebú era un dios adorado entre los filisteos de Ecrón, asociados con el dios Baal de la religión cananea, el famoso El Olín, Elohe o Elohim. El alimento de la bubilla de esa congregación abominable, sus doctrinas proceden de las moscas, o sea, proceden a través de los demonios, de lo que le revelan esos ángeles caídos, no del amado Ruach HaKodesh. La bubilla también se alimenta de los excrementos de los animales. ¿Qué simboliza esto? Que estas congregaciones abominables se alimentan, se lucran de la inmundicia de aquellas personas que los idolatran a ellos y les acolitan su idolatría y su paganismo. Esas personas se alimentan de la inmundicia de aquellas personas que rechazan a Yahweh y rechazan a Yahshua y se aferran al paganismo. Por esa razón Yahweh a esas personas no les ha dado la facultad, el entendimiento de distinguir entre lo que es de Yahweh y de lo que no procede de él. Mire, léalo. En el libro de Sillá, mal traducido por Lucas, capítulo 24, pasur 44 y la clave el pasur 45. Por esas razones, como estos fanáticos no saben distinguir entre lo que es de Yahweh y entre lo que no es de él, escuchen, al no saber diferenciar entre lo limpio y lo inmundo, al ellos no tener ese entendimiento, ellos se van en contra de todos aquellos que les dicen la verdad. Y ellos se vuelven enemigos acérrimos de qué, de ella,
y salen a escudo y espada a defender las herejías que les han enseñado sus ¿qué? Sus ancianos apóstatas. Aquí en este canal existe mucho hijo de estos ancianos apóstatas, que son enemigos acérrimos de ¿qué? De la verdad. En el libro de Vayatkará, mal traducido por Levítico, capítulo 11, pasur 19, continuamos con el ministerio abominable del murciélago o de los murciélagos. Que los murciélagos es un mamífero o mamíferos voladores que se orientan, que se guían por las ¿qué? Por las tinieblas, o sea, por la oscuridad. Estas aves abominables, ancianos, ministerios, personas, congregaciones, ellos se guían por el príncipe de las tinieblas. Ellos son dirigidos por el mismo Hasatán, no por Yahweh. El murciélago es un ave nocturno y de hábito y de costumbres nocturnas. A estas congregaciones personas no les gusta la hora del día, no les gusta la salvación de Yahweh, la rechazan. El murciélago se la pasa todo el día entre cuevas, entre sus quejilás, entre sus congregaciones completamente llenas de ¿qué? Llenas de tinieblas. Y viven con la cabeza, con su mirada boca abajo. ¿Qué significa con la cabeza boca abajo? Con su mirada puesta 100% en lo que, en la tierra, o sea, en lo terrenal, y ellos jamás levantarán su cabeza al chamayín, al cielo, jamás. Ellos jamás buscarán la presencia de Yahweh. Existen millones de murciélagos, de ancianos, de ministerios, de congregaciones, de hábitos y de costumbres nocturnas, o sea, de las tinieblas. Al ellos rechazar la luz, la salvación de Yahweh, estas personas le viven huyendo ¿a quién? A Yahshua. Léalo. En el libro de Yahaná, mal traducido por Juan, capítulo 8, pasur 12, capítulo 9, pasur 5. Estos murciélagos no quieren saber absolutamente nada de Yahshua. A los murciélagos, a estas aves abominables, le llaman los príncipes, los ministros de las tinieblas, o sea, los ministros del mismo Hasatán, los amos de todos aquellos que por rechazar la luz, la salvación de Yahweh, andan en tinieblas. Los murciélagos, estos ministerios, estas congregaciones, representan el fin de la adoración a Yahweh, ya que sus lugares favoritos son son las cuevas, son los templos, que son los lugares oscuros, llenos de tinieblas, lugares dedicados, esos lugares a la idolatría y al príncipe, a la idolatría y el paganismo, en honor al príncipe de las tinieblas, en honor al mismo Hasatán, que se hace adorar a través de esos de esos títulos, del título de Hachem, del título de Adonai, del título de Dios, del título de Yeshua, del título de Jehová, del título de Jesús, del título de Elohim, del título de Elohe, del título de Tejilín, del título del Altísimo, del Olán, del Shaddai, y así sucesivamente.
ya que todos esos templos son lugares, son personas dedicadas 100% a la idolatría y al qué, mire, y al paganismo. Esas personas, esos ministerios de esos murciélagos convirtieron la casa de Yahweh, que es usted y yo, Primera de Corintillá, capítulo 3, pasur 16 y 17, y el libro de Inri, no Hebreos, capítulo 3, pasur 6, estos ministerios abominables convirtieron las casas de Yahweh, la convirtieron en un ¿qué? En un templo. Convirtieron un lugar que tenía que ser de adoración a Yahweh, lo convirtieron en un lugar lleno de idolatría y de paganismo. Estos murciélagos, estos ancianos apóstatas, ellos le chupan la sangre a todos los animales nocturnos y comparten esa sangre con los otros murciélagos que apenas están comenzando a aprender a chuparle la sangre a otros ¿qué? A estos animales. Vean la gran revelación que existe detrás de esto literal. ¿Qué significa esto? Significa que ellos patrocinan económicamente a los falsos ministros que ellos establecen en sus lugares, hasta que estos falsos ministros comiencen a chuparle la sangre a otros animales, a otras personas que tienen hábitos nocturnos, que les encanta la idolatría, les encanta el paganismo, y así sucesivamente. Estos nuevos falsos ministros comienzan a enriquecerse en la costilla de ¿qué? De esas personas. Que antes de continuar con esta enseñanza, deseo aclararles algo referente a este tema de los animales limpios y de los animales inmundos que absolutamente nadie les iba a decir, y mucho menos ustedes jamás lo iban ni han escuchado acerca de la gran revelación que existe en el libro de Vayikra. Y lo que les quiero compartir se encuentra en el libro de Devarim, mal traducido por Deuteronomio, capítulo 14, pasur 21. Si Yahweh le prohibió a su propio pueblo a través de Moshe y a aquellos que invocan su nombre y que creían en su nombre, que no se alimentaran ni de los animales inmundos, ni mucho menos de las aves abominables. Esa misma orden también fue dada para los no Yahudín, o sea, para nosotros los gentiles. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si algún alimento, o sea, alguna doctrina que se sabe que proviene de las tinieblas, es dañina, escuche, es dañina esa doctrina y es perjudicial para la salud del cuerpo de Yahweh, para de su congregación. Allá en el antiguo pacto, pues es obvio que esa doctrina, ese alimento abominable, haría lo mismo en su futura congregación, la cual se formaría a través de ¿qué? Mire, a través de Yahshua. Si esa doctrina inmunda en el antiguo pacto era venenosa, mucho más lo sería ¿qué? En el nuevo pacto. Y para todos aquellos que aún, escuchen, no han aceptado a Yahshua como su Adón y su Salvador, yo les doy un gran consejo: doble rodilla e invoque el nombre de Yahweh, crea en Yahshua y pídale al amado Rey Jacodes que le abra el entendimiento para usted poder aprender a discernir entre lo que es de Yahweh y lo que no es de quién, y no es de él. ¿Por qué les digo esto? Porque los escribas apóstatas que aborrecen a Yahweh, ellos han injertado un pasur de los tantos que han injertado entre sus, entre comillas, escrituras hebreas, que de hebrea no tienen absolutamente nada.
En estas escrituras ellos han injertado dos grandes mentiras del diablo que se encuentran en ese mismo pasur, en el libro de Devarim, no Deuteronomio, capítulo 14, pasur 21, que dice ahí: ninguna cosa mortecina comeréis. Escuchen lo que sigue. Al extranjero, al gentil que está en tus poblaciones la darás y él la podrá comer. O véndasela a un extranjero porque tú eres un pueblo cados. Oiga, entre comillas, cados a Yahweh tu Adón. Esta es la primera mentira. Veamos la segunda mentira. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Escuchen. Este libro de Devarim, no Deuteronomios, capítulo 14, pasur 21, estos son pasajes talmudistas. Ellos dicen ahí que Yahweh permitió, y eso, mire, y dicen y vean lo que ahí está escrito. La escritura actualmente, entre comillas hebreas, está llena de Talmud y está llena de Cabala. Por esa razón en su Talmud ellos dicen que los judíos pueden robar y matar a los gentiles y ellos pueden violar a una niña de meses y aún así no pasa absolutamente nada entre quién, entre ellos. En su Talmud ellos maldicen a Miriam, la madre de Yahshua, y dicen que ella era una prostituta y que Yahshua y sus discípulos están ardiendo ¿dónde? Que en el infierno. Y que los no judíos somos animales y nuestras mujeres son burras y que ellos son seres divinos. Oiga, seres divinos sin Yahweh, sin invocar su nombre y sin creer en Yahshua. Si ellos invocaran el nombre de Yahweh y creyeran en Yahshua, ellos no estarían con este tipo de mentalidad tan, ¿cómo se puede decir? Tan tenebrosa. Con este pasur talmudista es que ellos se han basado para venderle su alimento rancio, su alimento podrido, su alimento fétido, su doctrina satánica, su Talmud, su Cabala a los no judíos y aún a su mismo pueblo. Escuchen, un talmudista no menciona el nombre de Yahweh. Para un hijo del diablo que salió a decir de que yo era talmudista, como es un tremendo ignorante de las escrituras y no sabe absolutamente nada, ni siquiera ha investigado que los talmudistas no mencionan el nombre de Yahweh. Los que mencionamos el nombre de Yahweh nos tienen por enemigos acérrimos de ellos. Si un alimento, si sus doctrinas se saben que son completamente satánicas, son sacadas de las moscas, de los demonios, ¿cómo no va a ser mala esa doctrina, ese alimento para ellos mismos y para los demás? Si en el libro de Vayatkara, mal traducido por Levítico, capítulo 11, pasó 1 al 47, los está desmintiendo Yahweh. Escuche, Yahweh los está desmintiendo. Yahweh jamás dijo ese pasur que injertaron en Deuteronomio capítulo 14, pasur 21. Yahweh jamás dijo eso. Si Yahweh prohibió ese alimento, esa doctrina podrida, fétida, ¿cómo va a decir Yahweh que se la vendan a un ser humano creado a imagen y semejanza de él? Esa mentira no se la cree ni el diablo. Y estos judíos se han enriquecido a través de ¿qué? De ese alimento rancio, de esas doctrinas que putrefactas completamente, ¿qué? Mire, completamente satánicas. Vean el otro pasaje talmudista ahí mismo, que se encuentra ahí mismo, que su misma escritura los va a desmentir. Que dicen ellos, no cocerás el cabrito en la leche de su madre, o sea, no comerás carne con leche, según ellos. Ahora,
Léalo ahí mismo en el libro de Bereshá, mal traducido por Génesis capítulo 18, Pasur 7 y Pasur 8, que tiene un título: Yahshua y Humalá visitan a Abraham. Ahí en Bereshá capítulo 18, Pasur 7 dice: y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Bereshá capítulo 18, Pasur 8. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y dice que comieron. Escuchen. Su padre, del cual ellos se jactan de que son hijos de Abraham, y Yahshua y sus dos malás, ambos comieron carne con leche. Ahí lo tienen escrito. Abraham, Yahshua y sus dos malás, ambos comieron carne con leche. Son estos ancianos apóstatas y rabinos apóstatas los que le prohíben comer a sus borregos carne con leche. Y todo por llevarle la contraria a Yahweh, a Yahshua y aún a su misma escritura. Por algo son llamados los famosos contradictores de Yahweh. Escuchen, léalo en el libro de Romanos capítulo 10, Pasur 21. Por algo son llamados los famosos contradictores contra Yahweh. El libro de Devarim, no Deuteronomios 14:21, es un injerto de aquellos escribas apóstatas que han adulterado la escritura hebrea hasta el día de hoy, y cada día es peor. ¿Cómo la gente puede creer de que Yahweh le va a decir a su pueblo que le vendan su alimento rancio a los gentiles? ¿Cómo es posible que alguien se crea esa mentira del diablo? Los ancianos, los rabí, los sacerdotes, los roel, los nabís de la ración de Israel, no de Yahweh, tienen que estar esa gente muy endemoniada para hacerle eso, no solo a su propio pueblo, sino también a los extranjeros, que se convierten a ellos, a esas sectas satánicas judio-mesiánicas. ¿Cómo esas personas le pueden vender semejante alimento, doctrinas rancias, a las personas que los idolatran a ellos, a personas que desean saber la verdad? Esa gente ya tiene que estar muy poseída por legiones de demonios para hacerle eso a todo prosélito que se convierte a ellos. Yahweh prohibió eso, y eso es lo primero que hicieron no solo con su mismo pueblo, sino con toda la humanidad. Que ahí están metidos, mire, que muchos de la humanidad están metidos en esas sectas satánicas. Escuchen, nación donde ellos iban, nación que ellos podían a idolatrar, oiga, a sus ancianos, y los ponían a adorar demonios. Léalo. En el libro de Yahezkel, capítulo 36, Pasur 16 al 23. Si Yahweh en Yaxayano Isaías, capítulo 60, Pasur 1 al 3, Yahweh les dijo que ellos tenían que ser llevar la salvación de Yahweh a través de Yahshua a las naciones, a nosotros los gentiles, y ellos se negaron a hacerlo hasta el día de hoy. Aún los 12 discípulos de Yahshua se negaron a hacerlo, y en su lugar estos ancianos apóstatas llenaron a la humanidad ¿de qué? Mire, de tinieblas. Léalo en Romanos capítulo 2, Pasur 24 y Yahezkel 36, 16 al 23. Las leyes alimenticias dietéticas de Yahweh fueron establecidas a través de Moshe, que era un símbolo de Yahshua, con un solo propósito: que Yahweh le tenía que cambiar esa alimentación egipcia
que traía su pueblo, ya que ellos en Egipto comían toda clase de alimentos, o sea, les gustaba toda clase de doctrinas completamente egipcias y paganas, a las cuales ellos, cuando fueron sacados de la nación de Misraín, ellos la anhelaban en su ¿qué? En su alma. Léalo en el libro de Shemot o Éxodo capítulo 16, pasú 3. Yahweh, a través de su nueva alimentación dada a través de Moshe, que era un símbolo de Yahshua, Yahweh les iba a cambiar todo aquello que se oponía, y se opone ¿a quién? A Yahweh, que se encuentra dentro de su pueblo, dentro de su ¿qué? Dentro de su congregación. Yahweh, a través de su nuevo alimento, de sus nuevas doctrinas completamente ecados, les iba a cambiar su manera de pensar, su manera de sentir y su manera de obrar. Ese es el objetivo principal de su nueva alimentación, ya que su vieja alimentación los mató a todos aquellos allá donde, en el desierto. Si Yahweh condenaba y condena esa alimentación, esas doctrinas egipcias paganas, y Yahweh los destruyó por ellos negarse a dejar de consumirlas, ahora díganme ustedes qué le pasará a aquellos, escuchen, que se autollaman rabinos, cojenes, nabís, maestros, disque de Yahweh, sin creer en Yahweh, sin creer en Yahshua. Aunque en la nación de Israel ellos no mencionan a Yahweh, ellos son adoradores ¿de quién? De Dios, del mismo Satán, no de Yahweh. Y ellos mantienen engañando y mantienen robando a millones de ignorantes, diciéndoles, escuchen, si es allá en la nación de Israel o si es en Latinoamérica, estos ministros hijos de Juan 8:44, les viven diciendo a los gentiles que ellos son la Israel espiritual. Que ese cuentico satánico se lo inventó el señor Orígenes y Panteno, dos filósofos griegos. Cuando esas personas ni siquiera, escuchen, le dicen a gente gentil pagana que no saben quién es Yahweh ni quién es Yahshua, les dicen que ellos son la Israel espiritual sin ni siquiera conocer el verdadero nombre de Yahweh y de Yahshua. ¿Ah? La nación de Israel actual, la congregación de Yahweh, le está dando un alimento, una doctrina rancia y abominable a su pueblo y a todos aquellos que creen en ellos, que se convierten a ellos. Escuchen, ahora díganme ustedes qué alimento le están dando estos hijos de Constantino, estos pastorcitos, estos profeticas, estos sacerdoticos, estos evangelistas que se hacen llamar así. ¿Qué alimento estos hijos de Constantino le están dando a los famosos cristianos? ¿Y quién los está dirigiendo a ellos y quién los está gobernando? Y lo peor, a esta gente cristiana, así les demuestren escrituralmente, con sus mismas falseritas, que a ellos los judíos y sus pastorcitos ladrones mentirosos los tienen adorando demonios. Así la misma escritura le diga que ellos no son el pueblo de Yahweh, ni son mucho menos la futura esposa del Cordero de Yahweh, ellos se niegan a aceptar la verdad. Porque aquí en este canal la mayoría son puros cristianos que tienen comezón de oír, y cuando se les dice esta verdad no les gusta. Pero esa es la verdad, tanto los judíos como sus ministros, sus pastorcitos mentirosos ladrones, sus profeticas mentirosos, a ustedes los tienen adorando demonios.
dejémoslo hasta aquí. Que Yahweh, el amado Rey Jacob, les continúe bendiciendo y muchas gracias por haberme escuchado y shalom, shalom. Si Yahweh lo permite, continuamos con la parte número 32. Shalom, shalom.